Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es gracia, obediencia y unidad. La gracia sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. También significa inmerecido favor. La gracia impartida es Dios dándose a sí mismo mediante su Hijo en nuestra vida. Es Dios suministrando el todo, suministrando vida, naturaleza, la vida de Cristo en nosotros. Por eso es que la confesión apostólica empieza la gracia, pero que no es algo, es una persona. Y esta persona es Jesucristo. Jesús fue impartido en nosotros, por eso ya Pablo empieza a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O Juan cuando dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero esta gracia de Dios ha sido impartida hacia nosotros. Nosotros tenemos la gracia de Dios. Esta gracia de Dios nos permite a nosotros disfrutar de todo lo que en ella hay. La gracia es el todo de Dios. Es Dios dándose a sí mismo en la misma persona de Cristo. Jesús es la gracia de Dios. Dios nos ha suministrado todo. Por eso es que ya Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tienes ya la misma vida de Cristo. Es Cristo obrando en ti, Cristo operando en ti, Cristo moviéndose en tu vida, Cristo obrando en ti. Y esta gracia ha venido con toda bendición. Por eso es que Pablo en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos ha bendecido. En esta gracia hay bendición. Si tú tienes la gracia de Dios, en esa gracia hay bendición. Hay una unidad con Cristo. Ya no eres tú, ahora tu nueva identidad es Cristo. Porque Pablo dice, ya no vivo yo, ya no eres tú, sino es vida de Cristo. Esa es tu nueva identidad. En esta gracia de Dios, Dios te imparte una justicia que tú no te la puedes ganar por tu esfuerzo propio. Esto es un acto de Dios, del amor de Dios, que Él te imparte una justicia. Y por eso es que Pablo dice, ahora pues ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En esta gracia, Dios lo que hace es colocarnos en la misma vida de su Hijo. Estamos unidos a Jesús. Dios nos ha hecho uno, dice la Escritura, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay una unidad y esta unidad no la provocaste tú. Esto es un acto de Dios. Dice 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Él nos colocó en su Hijo amado. En esta gracia de Dios hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estamos en Él. Esta gracia es abundante porque Dios se dio a sí mismo en la misma persona de su Hijo. Nosotros tenemos ahora la plenitud de Dios. Dios habitando en nosotros, Dios viviendo en nosotros, Dios caminando en nosotros, Dios guiándonos a través de Él, de su Santo Espíritu. Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. A veces desechamos esta gracia de Dios que Pablo lo menciona en Gálatas 2:21, cuando nosotros no miramos la obra de Cristo, cuando nos movemos por nuestro esfuerzo propio y queremos adquirirlo mediante nuestro esfuerzo. Y la gracia de Dios tú no la puedes comprar, tú no la puedes adquirir por tu esfuerzo propio. Esto es un don de Dios. Para que Dios te bendiga, usted no tiene que hacer algo, porque todo lo que Dios ama
todo lo que Dios desea, todo lo que a Dios le complace, no es algo que usted pueda darle, sino es algo que Dios te dio. Es Dios mismo en nosotros obrando. Es Dios mismo en nosotros operando, moviéndose. Por eso es que la carta de Hebreos dice, os haga aptos en toda buena obra, hablando de que Dios nos hace aptos en toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Es Dios obrando en nosotros. O como Romanos 15:18 dice, porque no osaría sino hablar de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Es la obra de Dios a través del Hijo en nosotros. Por eso es que decimos que todo lo que Dios ama, todo lo que Dios desea o todo lo que a Dios le complace, no es algo que tú puedas darle, sino es algo que Él te dio. Es la misma vida de Dios obrando en nosotros. Es Cristo moviéndose en nosotros. Es Cristo quien habla a través de nosotros. Hay una unidad. Cuando Cristo vino a nuestra vida, se hizo uno con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Señor hace algo, también lo hacemos nosotros. Todo lo que Dios le habla al Hijo, nos habla a nosotros también porque estamos en Él. Dios nos ama porque ama a su Hijo y nosotros estamos en Él. Hay una unidad. Dios nos ha unido a su Hijo y Dios nos ve ahora en su Hijo amado y nos ve como uno y nos ve sin mancha, sin defecto, nos ve sin pecado porque estamos en el Hijo amado de Dios. Hemos sido colocados en el mismo cuerpo de Cristo. Y claro, Dios usa una figura biológica para enseñarnos esto, que Él es cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero hay una unidad. Si yo cortara mi mano y lo pusiera sobre una mesa, mi mano no sería yo. Lo que le da identidad a mi mano soy yo, no mi mano. De igual manera, nosotros hemos sido colocados ya en el cuerpo de Cristo y Dios nos ve en esa unidad con su Hijo, no nos ve separados de Él, no nos ve con mancha, no nos ve con algún defecto, Él nos ve sin pecado. Y tú te puedes preguntar, pero si yo a veces peco, sí, pero el pecar no te hace pecador. Tú has sido unido a Cristo Jesús y en tu espíritu estás protegido. Tu espíritu ha sido sellado con el mismo poder de Dios. Y en ese sello no solamente es pertenencia, sino que también es preservación. Dios ahí nos protege de toda impureza, de todo pecado nos protege. Dios no ve pecado en nosotros. Tú puedes estar viéndolo, pero Dios no está viendo pecado en ti. Él lo que está viendo es a su Hijo amado. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y una voz se pronunció y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios no tiene complacencia en ti. Él tiene complacencia en su Hijo amado. Y nosotros, por un acto del amor de Él, hemos sido colocados en el Hijo. Y Dios nos ve a través de su Hijo. ¿A quién estás unido? Si estás unido a Cristo, Dios te va a ver en su Hijo amado. Hay muchas partes de la Escritura que habla de esta unidad. Hemos hablado de la unidad de esta figura biológica donde Cristo es cabeza y nosotros somos el cuerpo. Hay otra figura también de la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer. Nosotros tenemos en Él una nueva identidad. En Él hemos sido hechos justos. En Él hemos sido hechos santos. En Él hemos sido bendecidos. En Él hemos sido aceptos ante Dios. Entonces Dios nos ve a través de su Hijo amado. Él no te puede ver fuera de su Hijo. Y nos ve como lo más puro, santos, justos.
no por nuestros méritos, sino por un acto del amor de Dios. Esto es un acto de gracia. Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos está viendo siempre en su Hijo amado, pero este es un acto de su gracia, así como la salvación también es un acto de su gracia, porque tú tampoco puedes ganar la salvación. En el antiguo pacto el hombre tenía que ganarse el favor de Dios, pero en el nuevo pacto no es así. En el nuevo pacto opera la gracia de Dios. Es la gracia divina la que nos ha impartido la vida de su Hijo cuando lo reconocimos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. La obediencia que muchos a veces están hablando, tienes que ser obediente a Dios, tienes que ser obediente a Dios. Y mire que la obediencia es conferida, es concedida. Nosotros obedecemos a Dios porque Él nos impartió su naturaleza, su propia vida. Es la vida de Dios en nosotros obrando. Mire que Dios nos imparte su naturaleza, pero esta naturaleza tiene una mente. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia de Corintios, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Y esta mente de Cristo está en un estado de obediencia, en un estado de gobierno. Es Dios obrando, es Dios el que obedece. Tú no puedes obedecer. Es Cristo quien, habitando en nosotros, es Él el que obedece. Ningún hombre podría obedecer. Y Jesús se los dijo a los fariseos de ese tiempo, le dijo, ninguno de vosotros cumple la ley. El hombre más íntegro del Antiguo Testamento, el hombre que era conforme al corazón de Dios, no pudo obedecer. Pero el que tiene la vida de Cristo, el que tiene la naturaleza de Cristo, obedece. Porque es la misma vida de Jesús obrando en nosotros el que obedece. Tú no podrías obedecer. Si Dios requiere obediencia, no se lo puede pedir al hombre natural. El hombre natural no puede obedecer a Dios. Nadie puede obedecer porque la obediencia es concedida, es otorgada, es conferida. El único que obedece es el Cristo que habita en nosotros. Y si estás tratando de obedecer la palabra de Dios, considerándote a ti mismo, considerando tu voluntad, tu esfuerzo propio, no vas a poder obedecer, porque esto es una acción divina. Esto no es con tus fuerzas, es con el obrar de Dios, con el Espíritu Santo. Es Dios obrando en tu vida, porque el querer no nace de ti, el hacerlo no nace de ti. Filipenses 2:13 dice, porque el querer como el hacer, es Dios el que produce el querer y el hacer. O sea, tampoco surge de ti ese deseo. Es Dios obrando, es la misma vida de Dios la que obedece en nosotros. ¿Y dónde estamos nosotros? Nuestra vida está ahora escondida en Cristo, está en Él. No somos nosotros los que obedecemos, es Él el que obedece en nosotros. Dios por eso nos impartió su naturaleza. Si usted ve un árbol no se esfuerza por dar fruto, porque eso es parte de su propia naturaleza. Igual la vida cristiana, uno no se esfuerza por obedecer a Dios, porque eso forma parte de nuestra naturaleza, de esa naturaleza divina que Pedro está hablando, dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Nosotros no tenemos mérito ahí, el único que obedece es el Hijo, es Cristo mismo en nuestra vida. Hay una unidad, cierto, nosotros hemos sido colocados en Cristo. Y Dios nos ve en esa unidad, no nos ve fuera de Cristo. Hemos sido hechos uno. La Escritura te dice que estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Hay una unidad. Cuando Cristo vino a nuestra vida, se hizo uno con nosotros. Entonces Dios ya nos empieza a ver en esa unidad. Y en esa unidad Dios no nos separa del Hijo. Él lo que está viendo es a su propio Hijo. Y cuando Dios ve a su Hijo, lo ve santo, justo, lo ve sin pecado. No lo ve a su Hijo segmentado, ¿no? Él es la cabeza y aparte está el cuerpo. No,
Él ve una unidad y en esa unidad, cuando el Señor hace algo, también lo hacemos nosotros. Cuando Dios le habla al Hijo, nos habla también a nosotros. Eso es lo bello, eso es lo hermoso en esta unidad. Y cuando Dios ve a su Hijo, lo ve sin pecado. Y también a nosotros nos ve sin pecado. Lo que Dios está viendo en el Hijo es justicia, santidad. Y a nosotros también Dios nos ve en justicia y santidad. Hay muchos predicadores dicen, Dios me está hablando que en la iglesia hay pecado. En la iglesia no hay pecado. La iglesia es Cristo. La iglesia es santa, sin arruga, sin mancha. Eso es lo que Dios está viendo. Pero a veces peco, sí, pero el pecado no te hace pecador. Si tú has entregado tu vida a Cristo, Dios te va a ver siempre en su Hijo. Siempre te va a ver en su Hijo. Por eso es que ya Pablo dice que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Y no menciona el pecado, porque el pecado Cristo ya lo resolvió en la cruz. Cristo, cuando venga por segunda vez, Él no va a venir a resolver el problema del pecado. Porque Cristo cargó el pecado tuyo y mío en su cuerpo sobre el madero. Eso dice Pedro. Pedro dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ya Jesús llevó el pecado tuyo y mío ahí a la cruz. Él no va a venir otra vez a resolver el problema del pecado, porque eso ya lo resolvió cuando Él vino a este mundo. Dice, Jehová cargó sobre Él el pecado tuyo y mío. Y Dios ya no está viendo los pecados de los hombres, porque Cristo Jesús, su acto, su sacrificio fue único y suficiente. No va a haber otro sacrificio por los pecados de los hombres. Lo único que sí Dios no va a pasar por alto es que el hombre menosprecie al Hijo, a Jesús, menosprecie la obra de su Hijo Jesús. Dice que la ira de Dios vendrá sobre él, pero no por sus pecados, sino por haber rechazado a Jesús. Ahora mire, tenemos la gracia de Dios, una gracia que es grande, sublime, hermosa, una gracia que es Cristo mismo, que nos ha sido dada, pero nos ha sido dada para que nosotros la podamos disfrutar. Esta gracia te va a capacitar para que tú puedas vivir una vida santa. Hace mucho tiempo vi en un programa de Caso Cerrado acerca de una joven y su tía. Esta joven le estaba pidiendo a su tía que le pueda dar una ayuda para sus estudios. Esta joven tenía 21 años y la doctora Ana María Polo hizo una investigación previa y vio que la tía de esta joven era la albacea. Esta tía había sido encargada por medio de un testamento para que ella pueda administrar los bienes y los activos financieros. Y la joven no sabía de esto, que ella era heredera de una grande herencia, le había dejado su padre, pero en el testamento señalaba que eso ella podía disponer a partir de los 18 años. Habían pasado 3 años que ella ya era reconocida legalmente como heredera, pero ella no lo sabía. Entonces ahí ella recién se entera que era la dueña de toda una herencia que su padre le había dejado y que su tía solamente era una albacea, una administradora, pero que ella no podía todavía disfrutar, esta joven, de esta herencia porque no había sido informada respecto a que ella era la heredera legalmente. Y cuando ella iba a donde su tía, le pedía que le pueda dar una ayuda y su tía le daba algunas propinas. La tía era la que estaba disfrutando de esta herencia y le estaba negando esta herencia a su propia sobrina, porque la sobrina no sabía que era heredera. Cuando Dios nos habla a nosotros, hermanos, Él nos declara, dice, y ya no sois esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Eso dice la carta de Gálatas. Y Pedro dice que hemos sido llamados para heredar bendición. Y a Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Dios ya nos ha bendecido. La bendición no está fuera de ti, la bendición está en ti. Y Dios nos ha bendecido con lo más grande, lo más bello, lo más hermoso. Es la propia vida de su Hijo Jesucristo. Es la vida de Cristo en nosotros. Somos ya los herederos. Pablo también lo expresa de esta manera, dice, y si sois de Cristo, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas, Romanos dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Nosotros ya hemos sido justificados. Dios ya nos ha dado una herencia, pero el mismo hecho de no tomar conocimiento de que somos herederos, de que somos hijos y si hijos también herederos de Dios, Dios ya nos ha dado una herencia grande, una herencia que tú no lo compras por tus actos, por tu esfuerzo propio, sino solamente por haber creído en Jesucristo es que Dios te imparte su propia vida, su naturaleza, te hace hijo, somos adoptados como hijos suyos y nos da su gracia y en esa gracia las bendiciones de Él, en esa gracia una herencia que no es corruptible. Porque algunos están pensando, sí, a ver cuánto dinero me da Dios. Mira, las bendiciones que Dios nos ha dado son espirituales, son eternas, son superiores. Claro, las herencias que habían en el antiguo pacto eran materiales, pero esta herencia que Dios nos ha dado son superiores, son eternas. Por eso es que Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Ahí debe estar dirigido nuestra mirada. Si tú tienes la misma vida de Dios, lo demás va a ser añadido, lo demás va a ser suplido. Solamente hay que mirar la vida de Cristo, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. De su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Juan dijo, hay plenitud en Cristo, la plenitud de Dios está en Él. Y nosotros tomamos, dice Juan. Esa plenitud está ya en nosotros. No es algo que tú lo puedas pedir, porque Jesús al entrar a nuestra vida ha entrado toda la plenitud de Dios, la misma vida de Dios. Es el obrar de Dios en nosotros, es vida de Dios en nosotros. Jesús al entrar a nuestra vida dijo, no, yo voy a dejar a un lado mi divinidad, voy a dejar a un lado las bendiciones, voy a dejar a un lado algunos bienes y todo. No, Colosenses dice, Cristo es el todo. Pablo dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo es de Él. En Él está todo, hermano. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por darnos este tiempo de conocerlo. Hemos hablado esta mañana acerca de la unidad y de la obediencia a Cristo. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que la vida de Dios te sea impartida, repite conmigo esta oración. Te voy a guiar ahí donde te encuentres. Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haberme demostrado tu amor, ofreciéndote en sacrificio por mis pecados y derramando tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana. Dios te ve ahora como su hijo, su hija. Pídele que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tienes un problema de salud, la obra de Cristo también fue suficiente. En esa obra Dios nos ha impartido también la sanidad para tu cuerpo, para tu alma. Voy a mencionar algunos problemas de salud que puedas tener y solamente lo único que tienes que hacer es usar tu fe para tomarla. Decir, tomo mi sanidad ahora en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos, amado Dios, estos momentos por los que tienen problemas de salud, Señor, en su hígado, riñones, pulmones,
su vesícula, sus páncreas, su piel, problemas en la motricidad, hemiplegias, paraplegias, problemas en su sistema inmunológico. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Problemas en el lupus, el sistema inmunológico. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Problemas de autismo. Ha perdido el habla, nuevamente se ha recuperado el habla. Se han conectado nuevamente las relaciones interpersonales, esos niños autistas. Te declaramos sano, te declaramos sana por la llaga de Cristo. Y te agradecemos, Dios, por tu amor, por nuestra sanidad. Te agradecemos, Padre. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones.